Bueno, pues vamos a grabar. Un día más. Buah, estamos de celebración. 120 a pico pala. 120 días, 4 meses a pico pala. ¿Quién nos lo iba a decir? Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Claro que se puede. Con no consumir tenemos mucho ganado. Con estar abstinentes un día y otro y otro y otro y otro tenemos mucho más ganado que si consumimos. Por lo tanto, el mensaje es claro. Abstinencia total de todo tipo de drogas. El resto va viniendo. Rutina diaria. Agradecerle a Dios la serenidad que nos da, que nos concede para aceptar las cosas que no podemos cambiar, el valor que nos da para cambiar las que podemos cambiar en nosotros y la más difícil, la sabiduría, para reconocer la diferencia entre qué podemos y qué no podemos cambiar. Básica, esta oración, básica. Cuando empiezas a comprender ya no comprender, que sabemos que es el último paso, ¿no? Cuando empiezas a entender esta oración, mucho, engloba absolutamente todo lo que se le pide a un cerebro adicto que haga, ¿no? Que es aceptar, que es tener el valor para cambiar, pero para cambiar uno mismo. Una vez que aceptas que tu vida es ingobernable, que tu cerebro funciona de esta manera biológicamente, que por lo que sea se te ha dado y se te ha concedido, como a otros les concede otras enfermedades y como a otros nos concede varias, esto funciona de esta manera. Entonces, una vez que aceptas, mira, voy a poner un ejemplo que me ha venido ahora mismo justo a la cabeza de una compañera, una amiga que tiene otra enfermedad, que es pues yo no sé si es fibromialgia o esclerosis, no lo sé. Bueno, no está, pero hablábamos en alguna de nuestras charlas cuando hemos hablado, y me decía, fíjate que cuando dejo de consumir, cuando dejo de, pues la otra enfermedad no me molesta tanto, ¿no? Porque la tengo muy aceptada, tengo aceptada que es una enfermedad que se manifiesta de esta manera, con dolor de huesos o dolores increíbles que no se pueden ni explicar, como han explicado muchas veces otras personas que tienen estas enfermedades, que encima vas a los médicos y no te pueden ni dar de baja ni absolutamente nada porque no son detectables, ¿no? Dentro de mi ignorancia sobre esas enfermedades que no las conozco. Pero por lo que cuenta la gente, bueno, pues al final son dolores súper intensos, dolores malignos, pero acabas aceptando, ¿no? Bueno, entiendo que tienen un tratamiento, que tienen algún medicamento que te baja el dolor, te rebaja ese dolor, pero ahí está, ¿no? Entonces me decía, no, pues yo es que he aceptado que voy a tener estos dolores, que voy a tener que tomarme una pastilla de por vida o que voy a tener que hacer X cosas de por vida y lo he aceptado. Pues es que esto es una enfermedad, la adicción es una enfermedad exactamente definida, exactamente conocida, conocemos los síntomas, conocemos qué pasa, conocemos por qué se produce. Ya conocemos muchísimo más de lo que conocíamos. Ya no somos los tirados en la calle, yonkis, sin dientes, ¿vale? Ya no somos esos. Algunos sí. Pero ¿por qué está provocado? ¿Por qué está ahí? No todo el mundo está ahí porque sea mala gente, que sea un vicioso, que sea un desgraciado, No. Y eso es lo que gritamos, eso es lo que hablamos. Ayer el programa estuvo súper interesante, os lo recomiendo. Está en iVoox y es muy sencillito entrar. Es muy sencillito entrar. Si entráis en la página web de la radio,
radiointercontinental.com, buscáis el programa Hablemos de Adicción, pincháis en iVoox y os sale el programa de ayer y todos los anteriores. Es muy sencillito y muy, muy recomendable. Se están convirtiendo los programas de Hablemos de Adicción en lo que pretendíamos, que es la charla de 2 o 3 o los que sean adictos, distendida, hablando de nuestras experiencias, sin tapujos, de conejillos de indias, expresando y explicando lo que nos pasa a nosotros en el día a día, ¿no? Independientemente del tiempo limpio que llevemos y demás. Ayer hablábamos de eso, ¿no? Esta enfermedad no entiende ni de felicidad, ni de honestidad, ni de tiempo limpio, no entiende de nada, no entiende de nada. Está programada para que consumas, básicamente, ¿no? Entonces, la da igual todo. Espera, es sutil, como decimos siempre, ¿no? Es muy, 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 muy sutil. Y entra en segundos, ¿no? En décimas de segundo, cuando estabas creyéndote que estás nivelado, que estás bien, que estás tranquilo, que boom, es un segundo, un mensaje, un cruce de miradas, y enseguida se enciende, ¿no? Eso tiene una explicación, la hemos dado muchas veces, la seguiremos dando, no nos callamos. Es verdad que ayer dedicamos más el tiempo a hablar de la honestidad, que es un principio espiritual que hay que practicar para ir sanando poco a poco de esto. Ahora mismo con 120 días, como llevamos aquí en este podcast, ininterrumpidos, pico pala, con un esfuerzo considerable, pero muy gratificante y muy sanador. Bueno, pues nuestro objetivo principal es meternos en la cabeza que no hay que consumir hoy. Venga, hoy es jueves, 19 de marzo. Yo no suelo felicitar nada más que a mi padre porque es el único que tengo. Y el único que tengo físico. Tengo a Jesús, que es mi padre principal. Pero no suelo felicitar porque yo solo tengo un padre y felicito al mío. El Día del Padre, pues así, bueno, será una tontería de las mías, ya sabéis. Pero bueno, pues día 19 de marzo, San José, y aquí estamos, un día más, las 11:33 de la mañana. Un día más, son 120, acompañándoos y acompañándome y hablando de lo que me pasa a mí diariamente, ¿no? Cuando, como os digo, en un segundo la enfermedad se recupera y llevo 24 horas, igual 23 horas en recuperación, muy consciente, muy incluso mecanizado, como me dice Gema, ¿no? Bueno, es que mecanizas todo, bueno, pero que no es malo poner la rutina y mecanizar un poco todo como robot, ¿no? Me está pasando esto, esta es la herramienta que tengo, pum. Bueno, hago un poco así por de dónde viene cada cosa, ¿no? El caso es que sí, que me lo mecanizo, pero me ha ayudado muchísimo a ir mecanizando las cosas, ¿no? Empiezo a tener cosquilleo por el cuerpo porque presiento que voy a tener una discusión, porque ya presiento que ya estoy hablando con Gema, en pareja, con mi mujer. Estoy hablando y ya noto que no, por ahí no, por ahí no, por ahí no, y mecanizo, ¿no? Bueno, pues te está viniendo un deseo brutal de discutir, porque discutiendo segregas muchísima más dopamina. Bueno, lo mecanizo, soy capaz de visualizarlo y decir, para, no, dame 10 minutos, 20 minutos, o lo dejamos para mañana. Y es una tontería, ¿eh? No es la discusión del siglo, que puede ser precisamente por, como hemos dicho muchas veces, ¿no? De ponerme una cosa que es azul y yo querer ponerme la verde y no compaginar, o de colgar una cortina en casa o de recoger una lavadora, ¿no? Bueno, pues efectivamente,
no es que no quiera recoger la lavadora o discutir o dar mi opinión o demás, si no va por ahí la historia, va porque no sé, entonces tengo que mecanizarlo mucho, pensarlo, bajarlo y comunicarme y decir, uff, me sienta mal por esto, no por el hecho en sí de hacer algo, que no me duele en prenda, que es algo sencillo, como doblar una lavadora, sacar la basura, ponerme otro polo, otra sudadera y ya está. Va un poco más allá, ¿no? El subconsciente tira de la acción y cree que, bueno, no crea, es que las maneja el subconsciente, ¿no? Porque ha sido así siempre y porque biológicamente es así, o sea que el cerebro funciona de esa manera, no me lo invento yo, que también lo comentábamos ayer, ¿no? No son cosas que me invento yo y que de repente ahora me invento, ¿no? Son cosas que son así, que son científicas, que están probadas y que, bueno, aunque sabemos del cerebro muchísimo menos de lo que nos gustaría, vamos evolucionando a la par que va evolucionando el cerebro, que esa es una muy buena, ¿no? El cerebro de nuestros ancestros se parece en poco de lo que ha ido evolucionando, que precisamente ha ido evolucionando para evolucionar. O sea, esto es así. Y es un mundo maravilloso al que todo el mundo recomiendo, la neurología, la neurociencia que está ahora, que hay muchos maestros, que todo esto empezó con muchos. Yo voy a nombrar a Ramón y Cajal porque fue el pionero, digamos, ¿no? El que empezó ahí a pico pala a saber de esto. Pero luego ha habido filósofos, neurocientíficos, con todo incluido, maravillosos. Y Carl Jung, por ejemplo, es para mí uno de los... cuando le he empezado a conseguir entender. Me lo tienen que explicar a través de otros que lo saben explicar más fácil que yo. Yo me cuesta todavía entrar en esos mundos, ¿no? Tan filosóficos y con tanta palabra. Yo voy un poquito más lento, pero cuando eres capaz de quedarte con la esencia de esas frases tan profundas y esa búsqueda del alma y bueno, pues ahí hay material y mucho trabajo todavía por hacer, en mi caso, pero siempre os animo a que el conocimiento no ocupa lugar y el que ocupa em, es para bien. O sea, bueno, ay, perdón. Muy Jesús, María José. Muy gratificante todo lo que venga aparte del conocimiento, ¿no? En cualquier materia. Bien, pues hablando ayer en este programa, como os digo, surgió, a mí me surge siempre la duda, ¿no? Porque pertenecemos, yo asisto a reuniones de Narcóticos Anónimos, que es una confraternidad de 12 pasos, de allá de los años 50, 1950 o 53 creo que es, o algo así, cuando un par de personas que no se identificaban bien en AA, en Alcohólicos Anónimos, bueno, pues crearon NA, ¿no? Que es Narcóticos Anónimos. Narcóticos son drogas. Así como narcotics es como lo llaman, como se llaman las drogas en Estados Unidos en esa época, ¿no? Bueno, surgió Narcóticos Anónimos y hay siempre una controversia. Hablaba David esta mañana en la reflexión de YouTube que tiene, que ya la está colgando también en TikTok, en Instagram, La vida tal cual como es, David Castro Rojo, que es pues un miembro de NA en el que lleva muchos años colgando una reflexión del día, la reflexión del solo por hoy, pues la cuelga en YouTube y bueno, pues nos consta y me consta, entre otros a mí, gracias a esos audios, mi recuperación cambió de rumbo y fue totalmente distinta desde que empecé a escuchar los audios de él, ¿no? Y teníamos la controversia de Narcóticos Anónimos. Narcóticos Anónimos, NA, no es anónima.
es que ahí tenemos una distorsión porque hay una tradición que dice que en Narcóticos Anónimos seremos anónimos ante la radio, la prensa y el cine, ¿no? Y nosotros hacemos un programa de radio en el cual de vez en cuando, no es mi caso, pero ellos más, eh, hablamos de Narcóticos Anónimos, hablamos de algún paso en concreto, hablamos de algún principio espiritual, que los principios espirituales no pertenecen a nadie, son principios espirituales que son de todos, pero bueno, los nombra como muy esenciales, 3 de ellos, en todos los preámbulos habla de esto. Bueno, en definitiva, yo en mi caso, yo nombro a Narcóticos Anónimos porque lo que no quiero es que Narcóticos Anónimos sea anónimo. Y no es que yo me rebele ante una tradición, que yo quiera ser más que nadie, yo sí que quiero hablar. No, bueno, yo soy libre, para empezar, ¿no? Y al estar en recuperación más todavía, más libertad en el momento que dejé de consumir, me convertí en libre total, ¿no? De hablar de lo que quiera en mi programa pero siempre desde el respeto, desde el cariño y desde el punto de vista de que los anónimos son los integrantes de Narcóticos Anónimos, ¿vale? Y de que ese anonimato no es el que no te nombre, ¿no? El que es simplemente que tú no te nombres. Yo soy anónimo y hago todo desde el anonimato, desde el cariño, desde el amor invisible. Ese es el anonimato que quiero guardar. Pero bueno, es que es un tema tan complicado porque hay tanta controversia en él, porque hay tanta opinión, nos referimos a la literatura, pero luego, bueno, mi humilde opinión es que en mis programas, cuando haya que nombrar a Narcóticos Anónimos, se nombrará, hace una labor espectacular. Yo sirvo en un grupo en concreto de Narcóticos Anónimos, hago ejerzo de moderador, abro un grupo para que todo el mundo dé su opinión, todos los adictos, porque son grupos para adictos, ¿no? Entonces, bueno, recomiendo también mucho que hay muchas reuniones abiertas de Narcóticos Anónimos donde puede ir gente que no se considere o que no sea directamente adicta y ver qué es lo que se hace allí, por qué nos reunimos y de qué hablamos y cuánto cuesta y todas esas preguntas que tienes. Es gratuito, no cuesta nada, pero todas esas preguntas que le vienen a la gente, bueno, pues estos son sectas, te lavan el cerebro, bueno, animo, hay reuniones abiertas y por eso a mí yo hablo de Narcóticos Anónimos con la libertad que me da, como digo, el no consumir y el ser un humano libre. Y creo que lo que hay que hacer es ser anónimo uno mismo y hacer las cosas desde el corazón y para ayudar, sin ningún afán de protagonismo, pero Narcóticos Anónimos hay que gritarlo. Es una herramienta súper válida. Si la sabes utilizar, si la trabajas bien, si entiendes el concepto del programa, que es un programa súper sencillo, muy fácil de aplicar y sin grandes milagros, ¿no? Y pócimas y demás, ¿no? Son literaturas y libros escritos por experiencias de mucha gente que siente lo mismo que yo siento lo mismo que ellos. Esto es un espejo y que cuando yo aquí cuento que me levanto y tengo pensamientos impuros o que tengo cualquier obsesión o que en un minuto mi cabeza se enciende, esas son las experiencias que la gente dice, que va por ahí, que es que no es el hecho de colgar la ropa, que es el hecho de lo que lleva antes la frase que te dicen, lleva 2 días eso ahí, que es una frase muy normal, ¿no? Que es muy normal y que a un cerebro adicto le entra totalmente como un cuchillo en mantequilla. Y ya es, bueno, ya se está metiendo conmigo, ya no lo he hecho mal, ya me siento mal. Y dirás, pero pues solo porque te digan lleva 2 días la ropa ahí, sí. Así es como me siento yo. Eso es a mí lo que me pasa. Me enciendo inmediatamente.
y mis alertas se disparan. ¿Por qué? Porque mi cerebro busca en el subconsciente la anterior vez que me dijeron que eso lleva 2 días ahí y nos tiramos 2 horas discutiendo porque yo hago esto, porque tú lo otro, es un ejemplo. Hay 10.000 a lo largo del día. Desde que me levanto estoy en la cuerda floja. Desde que me levanto, abro los ojos y introduzco mi rutina lo antes posible, intento no mirar el móvil en por lo menos 20 o 30 minutos. Cuanto antes lo hacía directamente, cogía el móvil y ya, venga, era boom, la noticia, el mensaje, el vídeo, lo que fuera, que encendía la chispa y decía, oh, madre mía, ya a contrarreloj, 30 minutos sin ver el móvil, oración, meditación, escucho a David en su podcast diario, aunque me lo sé de memoria. Hoy ha grabado uno nuevo, os lo recomiendo, maravilloso, que precisamente habla un poco de esta tradición del anonimato, de Narcóticos Anónimos y demás. Hago mi meditación, estoy bajando al patio ahora que el sol ya va desde muy tempranito a hacer mis meditaciones y mis respiraciones con el sol, luego ya me bajo a grabar, que estoy grabando un poquito más tarde, los 11:46 son, ya terminamos. Pero entre medias de todas esas actividades, en el camino de una actividad a otra, en el camino de bajar del patio al estudio, y un ruido, un pensamiento, un mensaje, me descabala. Todo a lo mejor en la meditación que he hecho pensando en de qué voy a hablar, ¡pum!, desaparece en un segundo y es, anda, esto ya no, o esto ya no me apetece, y es que es así como funciona mi cabeza y mi cerebro. Entonces, lo tengo que aceptar y luego tengo que pedirle el valor a Dios para poder cambiarlo, decir, bueno, esto era así antes, no tiene por qué ser así ahora, ¿no? Me sirve muchísimo, como hemos dicho muchas veces y lo estoy diciendo, el hablarme bien, el decirme, bueno, no tiene por qué acabar en discusión porque te digan esto, ¿no? Empatizar, respirar, bajarme a mi sitio, irme a mi sitio. Mi sitio no es un sitio definido. Mi sitio es conmigo mismo, dentro de mí, y puede ser en el trabajo, puede ser en la moto, puede ser en la iglesia, puede ser en mi estudio, puede ser en el patio, en mi habitación. Cuando digo mi sitio, digo dentro de mí, ¿no? Mi hogar, mi casa, donde antes no quería ni volver y si volvía era drogado porque era insufrible y ahora mola. Ahora está guay. De vez en cuando volver, estar contigo mismo, soledad elegida, reflexionar, pensar, crear. Mola mucho. 120 días. Enhorabuena a todos. Va. 4 meses. Seguimos a pico pala. Venga, seguimos con el compromiso. Hasta mañana.